Había soñado con este momento durante años, quizá décadas enteras, pero nunca imaginé que llegarías a mis 74. Mi nombre es Ercilia Valtierra, maestra jubilada. Viuda desde hace 6 años. Mi vida había transcurrido entre libros de literatura castellana, pupitres gastados por generaciones de alumnos y un matrimonio de más de 40 años con un hombre bueno, pero severo, que siempre me recordaba la importancia de ahorrar hasta el último céntimo. Cuando él murió, me encontré perdida en el departamento de Salamanca, donde habíamos criado a nuestro único hijo. El silencio de aquellas paredes era tan ensordecedor como el bullicio de la Plaza Mayor un domingo de verano. Lloré en cada rincón en la cocina donde cocinaba mis guisos, en el salón donde guardábamos los álbumes de fotos, en el dormitorio vacío que olía a ropa vieja y recuerdos que se negaban a partir. Fue entonces cuando comprendí que debía cerrar ese capítulo. Vender el piso no fue una decisión sencilla, pero sí inevitable. Con el dinero de la venta y mis ahorros de toda la vida, me lancé a una aventura que muchos consideraron una locura. Compré una pequeña casa de campo en Ávila, a las afueras de un pueblo donde apenas me conocía nadie. Lo hice porque necesitaba respirar, porque deseaba que mis últimos años transcurrieran rodeados de árboles y no de semáforos, de aire fresco y no de humo. El día que crucé el portón de hierro por primera vez, sentí que el corazón me latía con la ilusión de una joven. El terreno no era grande, apenas un jardín rectangular donde crecían unos rosales cansados y un par de higueras que resistían al paso del tiempo. La casa, de paredes encaladas y tejas rojas, tenía 2 habitaciones, un salón modesto y una cocina con ventana al huerto. No necesitaba más. Era mía, solo mía. Pasé la primera mañana colocando los pocos muebles que había comprado: una cama firme con colcha bordada, un sofá sencillo de tapizado azul y una mesa de comedor donde cabían 4 personas, aunque yo pensaba usarla solo para 2, para mí y para mi soledad, que al fin se había vuelto compañera. En cada esquina descubrí un rincón donde podía plantar flores geranios rojos, azucenas blancas, tal vez unas macetas de lavanda para que perfumaran las noches. Al caer la tarde, me senté en la mecedora que había heredado de mi madre y contemplé el campo dorado por el sol. El aire olía a hierba recién cortada, a tierra húmeda y a promesa de verano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba donde debía estar. No niego que me invadía cierta melancolía. Recordaba a mi esposo, a los inviernos frente a la estufa, a los viajes cortos a Zamora, a las charlas interminables con una taza de café en la mano, pero también recordaba sus silencios ásperos, su insistencia en que mi deber estaba en cuidar de la familia antes que de mí misma. Ahora ya no había nadie que me dijera qué debía hacer o dónde gastar mi dinero. Esa libertad era al mismo tiempo vertiginosa y deliciosa. Me levanté para revisar la cocina. Había traído algunas provisiones básicas del pueblo: pan recién horneado, un queso curado, aceite de oliva y una botella de vino tinto. Coloqué todo en la alacena y sonreí. Aquella noche cenaría como una reina en mi propio palacio. Pequeño, sí, pero un palacio al fin. A la mañana siguiente, desperté con el canto de los pájaros. El sol entraba tímido por la ventana y acariciaba las sábanas. Desayuné pan con mermelada mientras abría los cajones donde guardaba mis cuadernos de notas. Pensé en retomar la escritura, en dejar plasmados mis recuerdos para que, cuando ya no estuviera, quedara al menos mi voz en papel. Esa mañana regué las macetas nuevas, barrí el porche y me detuve a contemplar la fachada pintada de blanco crema. Pasé la palma de mi mano por la pared áspera, como queriendo grabar en la piel que aquel refugio era real. Sentí que todo el sacrificio,
cada moneda ahorrada durante años de renunciar a vestidos nuevos o a vacaciones soñadas había valido la pena. Era un comienzo tardío, pero era mi comienzo. Había dejado atrás la ciudad, las obligaciones sofocantes, las visitas interesadas de mi nuera y de mi hijo, que rara vez venían sin pedirme algo. En aquella casa de campo, esperaba por fin disfrutar de mi propio tiempo, sin deberle explicaciones a nadie. Mientras me acomodaba en la mecedora para leer, una ráfaga de viento entró por la ventana y levantó las cortinas como si la casa misma respirara conmigo. Cerré los ojos y pensé, esto es paz, esto es libertad. Lo que no sabía era que esa paz tenía las horas contadas. ¿Quién podría arruinar este momento de paz tan esperado? Había pasado apenas un día desde que me instalé en la casa de campo. El sol del mediodía entraba a raudales por la ventana del salón, iluminando las cajas aún sin abrir. Entre ellas estaba el baúl de madera donde guardaba los álbumes familiares y unas mantas que mi madre había tejido hace más de medio siglo. Me disponía a ordenar los cajones del dormitorio cuando sonó el teléfono. El número en la pantalla me resultó familiar y, al mismo tiempo, me provocó un escalofrío. Rebeca Luarca, mi nuera, la esposa de Mauricio. Contesté con esa mezcla de ternura y resignación que siempre me invadía cuando hablaba con ella. «Hola, Rebeca», dije, procurando sonar alegre. La respuesta no fue un saludo, sino una orden, dicha con voz fría y tajante. «Ercilia, en 1 hora llegamos con 30 personas. Prepara comida y cuartos para todos». Creí haber escuchado mal. Aparté el teléfono de mi oído y lo miré, incrédula, como si las palabras pudieran haberse deslizado de otro mundo. 30 personas. Ni siquiera había terminado de desempacar mis propios enseres y ya me exigían convertir mi refugio en hospedaje colectivo. 30 personas, balbuceé, sintiendo que la voz se me quebraba. Sí, la familia de Mauricio y algunos primos míos. Ya lo tenemos todo organizado. Lo único que falta es que tengas lista la casa. Son 2 semanas nada más. Y seguro te vendrá bien tener compañía. La línea quedó en silencio un segundo. En ese vacío se acumulaban años de pequeñas humillaciones, de favores impuestos como obligaciones. Recordé las veces que Rebeca había irrumpido en mi antiguo piso de Salamanca con la excusa de estar de paso. Abría mi nevera sin preguntar. Servía platos abundantes a los suyos y se marchaba dejando migas en el suelo y los platos sucios apilados en la mesa. Yo, como siempre, recogía todo con la paciencia de quien confunde amor con sumisión. La voz de Rebeca volvió, más cortante que antes. «Por favor, no pongas pegas. Somos tu familia. Además, ¿para qué quieres una casa tan grande tú sola?» Sentí que la sangre me hervía. Mi casa apenas tenía 2 habitaciones y un salón diminuto. Grande, decían, grande para sus necesidades, no para las mías. Recordé entonces otra escena, ocurrida poco después del funeral de mi esposo. Yo apenas podía sostenerme en pie, y Rebeca apareció con cajas vacías. «Hay que despejar el piso, suegra. Tanta cosa inútil solo te traerá tristeza», me dijo mientras guardaba libros, retratos y hasta el reloj de bolsillo que había pertenecido al abuelo de Mauricio. No pedí explicaciones. No reclamé. Me limité a observar cómo se llevaba medio siglo de recuerdos, como si fueran trastos viejos. Rebeca, intenté articular. «Acabo de llegar. No tengo comida suficiente ni camas para todos». Ella me interrumpió con una risa seca. «No seas dramática. Con un poco de arroz y frijoles se apaña. Los niños duermen en el suelo si hace falta. Recuerda preparar toallas y mantas». El clic de la llamada cortada dejó un zumbido en mi oído. Me quedé con el teléfono en la mano. Paralizada, miré alrededor las cajas.
la cama recién tendida, el pequeño armario donde había colgado mis vestidos. Todo lo que me había costado ahorrar durante años estaba a punto de ser invadido. Me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. El silencio de la casa ya no era un abrazo, sino un peso. 30 personas en una hora. El reloj de pared marcaba las 2. Tenía 60 minutos para decidir si aceptaba otra vez el papel de sirvienta dócil, o si, por primera vez, me atreví a decir no. El corazón me golpeaba con fuerza contra el pecho. Una parte de mí quería obedecer. Por miedo, por costumbre, por esa idea arraigada de que la familia siempre tiene derecho sobre ti. Pero otra voz, nueva y firme, comenzaba a susurrar dentro de mí. No lo permitas más. Obedecer. O atreverme a decir no por primera vez. El sonido de motores retumbó en el camino de tierra mucho antes de que pudiera reaccionar. Miré por la ventana del salón y vi 3 vehículos grandes, levantando polvo como una tormenta anunciada. El corazón me dio un vuelco. Había esperado que tal vez Rebeca exagerara en su llamada, pero allí estaban, cumpliendo su palabra al pie de la letra. Las puertas se abrieron de golpe y una marea de gente salió como si llegara hacia un balneario reservado para ellos. Niños gritando, cargando balones y flotadores. Mujeres con bolsas de supermercado y carritos llenos de comida rápida. Hombres que sacaban neveras portátiles y cajas de cerveza. El aire tranquilo del campo se rompió de manera abrupta, invadido por carcajadas y órdenes cruzadas. ¡Qué linda casa! «Suegra», me gritó uno de los primos de Mauricio, dándome una palmada en la espalda antes siquiera de mirarme a los ojos. Los pequeños corrieron hacia el jardín y comenzaron a perseguirse entre mis macetas. Vi cómo una de las plantas de lavanda, que con tanto cariño había puesto la tarde anterior, quedó pisoteada en segundos. Mi garganta se cerró, pero no logré pronunciar palabra. Rebeca apareció en medio de la multitud como una directora de orquesta. Sus gafas oscuras y su vestido estampado la hacían ver más como la dueña de la propiedad que como visitante. Entró sin tocar, con un gesto de aprobación fingida mientras recorría el pasillo. «Muy bien. Esto servirá», dijo. «La cocina es pequeña, pero con un poco de orden podremos cocinar para todos. Mauricio, trae las maletas». Mi hijo, detrás de ella, bajó la cabeza y obedeció. Me miró fugazmente, con un atisbo de incomodidad, pero no dijo nada. Ese silencio me dolió más que el bullicio de 30 personas invadiendo mis espacios. Los adultos comenzaron a abrir las puertas de los armarios, a meter refrescos en el refrigerador, a sacar platos y cubiertos como si fueran suyos. Uno de ellos incluso cambió la botella de vino que había reservado para mi primera cena por unas latas de cerveza. «Mamá», me dijo Rebeca con tono autoritario, «necesitamos organizar las habitaciones. Paula y su bebé se quedarán en la principal, porque el niño llora de noche y no puede molestar a todos. Mauricio y yo en la segunda. Los demás pueden acomodarse en la sala». Me quedé helada. La habitación principal, la única que había preparado con ilusión para despertar cada mañana viendo el jardín, acababa de ser adjudicada como si fuera un premio de lotería. «Pero Rebeca, esa es mi cama», logré decir en un hilo de voz. Ella sonrió sin dulzura. «Precisamente. Usted ya está acostumbrada a dormir en el sofá de su antiguo piso cuando íbamos de visita. No será problema. Es por el bien de todos». El murmullo de aprobación de los demás me envolvió como un rugido. Nadie cuestionó. Nadie defendió mi derecho. Ni siquiera Mauricio. Se limitó a dejar las maletas en el suelo y a asentir con un gesto cansado. Los niños corrían por los pasillos. Uno de ellos abrió el cajón donde guardaba mis cuadernos y comenzó a garabatear en la primera página.
Un perro que no había visto en la llamada ladraba y saltaba sobre el sillón azul que recién había comprado. Sentí que el aire me faltaba, como si mi propio hogar me hubiera expulsado. Intenté mantener la calma y recogí una de las plantas derribadas. Las manos me temblaban. El bullicio me rodeaba. Las órdenes de Rebeca sonaban como tambores en mi cabeza. «Vamos, mamá. Muévase», dijo ella con voz firme. «Hay que preparar la comida para 30. Los niños tienen hambre». Tragué saliva y apreté los dientes. Nadie se dio cuenta de que mi pecho ardía. Era mi casa, mis paredes, mis muebles, mis ahorros de toda una vida, convertidos en campamento improvisado para una multitud que no pidió permiso. Y ahora, hasta mi cama, el único lugar que había soñado como refugio, me era arrebatado sin pudor. La primera noche, en la casa de campo que debía ser mi refugio, se convirtió en un desfile de exigencias. Apenas había tenido tiempo de extender las sábanas en el sofá del salón, mi nuevo lecho improvisado, cuando Rebeca apareció con un papel en la mano. «Aquí está la lista de lo que hace falta para mañana», me dijo, como si yo fuera la encargada de un hotel. Pañales, fórmula, galletas, refrescos, carne para asar, detergente. Tomé la servilleta donde había anotado todo. Las letras torcidas parecían más bien órdenes militares. Alcancé a balbucear que quizá no tenía suficiente dinero, pero ella se limitó a sonreír con una mueca seca. «Ercilia, usted siempre se preocupa demasiado. Somos familia, y en la familia se comparte». Al día siguiente, apenas amaneció, comenzaron las peticiones. Paula, la prima de Rebeca, me entregó una bolsa con ropa manchada de su bebé. «Podría lavarla hoy mismo». «Es que traje poca ropa y ya no me alcanza». Su tono no admitía negativa. La lavadora zumbaba en el patio mientras yo preparaba un desayuno improvisado, con lo poco que quedaba pan duro, unos huevos y café aguado. Apenas puse los platos sobre la mesa. Uno de los niños protestó. «Solo esto. En casa de mi otra abuela siempre hay cereal y leche con chocolate». Las carcajadas de los adultos sonaron como cuchillos. Durante el almuerzo la escena se repitió. Yo servía arroz y lentejas en platos desparejados porque ya no alcanzaban, y ellos se quejaban por la falta de carne. Me sentí invisible, reducidas a una sombra que solo servía para llenar ollas. Mientras recogía los platos sucios y los apilaba en el fregadero, un recuerdo me golpeó con fuerza. Fue tras el funeral de mi esposo, cuando aún tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Esa misma tarde, Rebeca y Mauricio aparecieron con cajas vacías. «Mamá, hay que hacer espacio», me dijo mi hijo, evitando mi mirada. «Te conviene deshacerte de lo viejo». Rebeca fue más allá. Abrió la nevera. Sacó lo poco que había guisos que yo había preparado para los días de duelo. Frutas que me había traído una vecina. Lo repartió entre los suyos y dejó el refrigerador vacío. «No es bueno que guardes comida vieja», sentenció, como si cuidara de mí. Yo, aturdida por el dolor, me dejé arrebatar hasta el reloj de oro que había pertenecido a mi suegro. Nunca lo volví a ver. Ese recuerdo me atravesó mientras tallaba platos con agua fría. En la mesa del comedor se escuchaban risas y brindis con las cervezas que habían traído. Nadie se ofreció a ayudarme. Era como si yo fuera la empleada doméstica contratada para atender a 30 huéspedes ingratos. Al final de la tarde, cuando por fin pude sentarme un momento, Mauricio se acercó. «Mamá, mañana podrías preparar algo más sustancioso. Ignacio quiere organizar un asado con mis tíos». Lo dijo en voz baja, casi con vergüenza, pero sin cuestionar la injusticia. Mi propio hijo era incapaz de defenderme. Sentí un nudo en el estómago. Había pasado toda mi vida creyendo que la paciencia era virtud.
que decir que sí era amar. Pero ahora, frente a esa multitud que me llamaba abuela mientras me convertía en sirvienta, entendí que mi paciencia tenía un límite. ¿Hasta dónde puede estirarse la paciencia antes de romperse? Esa tarde intenté refugiarme en el pequeño jardín. Pensé que al menos allí podría respirar un poco de calma, lejos del ruido constante que llenaba la casa. Llevaba apenas 2 días en aquel lugar, y ya parecía que mis sueños de paz se deshacían como arena entre los dedos. Había sembrado unas tomateras y unas flores de temporada, pequeñas raíces que me prometían futuro. Sin embargo, lo que encontré al salir fue un espectáculo que me atravesó como un cuchillo. Los niños corrían descalzos entre las macetas, saltando de un lado a otro, ajenos a todo cuidado. Uno de ellos cayó encima de un surco de tierra fresca y aplastó 2 de mis plantas nuevas. Otro arrancó las flores moradas que apenas comenzaban a abrirse, para regalárselas a su madre como si fueran ramos arrancados de un parque público. Nadie les llamó la atención. Las madres reían, los padres bebían cerveza en el porche y a mí me hervía la sangre. Me incliné para recoger las ramas partidas. Sentí un ardor en la garganta, pero no era de tristeza. Era una furia silenciosa, una indignación que nunca había experimentado con tanta claridad. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado de un sueño largo y humillante. Pensé en mis manos, en cómo habían trabajado la tierra esa misma mañana, con la ilusión de una niña, y ahora todo estaba pisoteado sin consideración. Mientras intentaba recomponer el desastre, escuché una voz detrás de la valla. «Doña Ercilia». «¿Se encuentra bien?». Levanté la vista y vi a una mujer de cabellos grises, recogidos en un moño firme, un pañuelo de lunares en la cabeza y ojos penetrantes que parecían haber visto demasiada vida. Se apoyaba en un bastón de madera y me observaba con mezcla de curiosidad y compasión. «Soy Casilda Romay. Vivo en la casa contigua», se presentó con naturalidad. Pasé a saludar. «Pero parece que tiene usted visita. Bastante numerosa». Me incorporé torpemente, con las manos aún sucias de tierra. «Sí», respondí con un hilo de voz. «Es la familia de mi nuera. Han llegado sin avisar». Casilda dejó escapar una risa seca. «Nada alegre». «Ah, claro, la familia». Y luego bajó el tono, mirándome a los ojos con una firmeza que me desarmó. «No son familia, doña Ercilia. Son parásitos disfrazados». Me quedé helada. Nadie me había dicho jamás algo así en voz alta. Siempre escuchaba frases como «son de los tuyos, hay que aguantar, la sangre manda». Pero esas palabras, duras y certeras, me sacudieron más que cualquier regaño. Los gritos de los niños rompieron el silencio incómodo. Uno de ellos entró corriendo con un balde de agua. Tropezó y la mitad cayó sobre mis plantas más delicadas, ahogándolas. Rebeca salió de la cocina justo entonces, con las manos en la cintura. «Mamá, ¿qué hace ahí parada?», me gritó desde lejos. «Necesitamos más toallas limpias y café. Y después, si puede, algo de fruta para los niños». Casilda levantó una ceja, como si aquella escena confirmara lo que acababa de decirme. Yo, en cambio, sentí cómo esa chispa de indignación crecía y se extendía por mi cuerpo. Quise responder, gritar, negarme, pero las palabras no salieron. Solo atiné a mirarla mientras recogía las flores muertas del suelo. Por primera vez no lloraba. Por primera vez, la tristeza se había transformado en algo distinto, en una fuerza que me quemaba por dentro. Esa noche, mientras me acomodaba en el sofá frío del salón, las palabras de Casilda resonaban sin descanso. «No son familia. Son parásitos disfrazados». A la mañana siguiente me levanté con un peso insoportable en el pecho. El sofá del salón me había dejado la espalda rígida
y los ronquidos de mis huéspedes todavía resonaban en mi cabeza. Me dirigí a la cocina con la esperanza de tomar un café en soledad. Pero encontré a Nazario, uno de los cuñados de Rebeca, hurgando en mi nevera como si fuera suya. Me saludó con una palmada en el hombro y me pidió leche para los cereales de sus hijos. No había ni leche ni cereales. Me limité a asentir. Sabiendo que cualquier palabra encendería una discusión inútil, me encerré en el baño y respiré hondo. En el espejo vi mis arrugas marcadas. No por la edad, sino por el cansancio. Recordé las palabras de Casilda del día anterior. No son familia, son parásitos disfrazados. Y supe que tenía razón. Si seguía así, acabaría sin dinero, sin salud y sin dignidad. Tomé mi bolso y salí de la casa sin anunciarlo. Caminé hasta la parada de autobús del pueblo. El trayecto de 20 minutos me pareció un respiro. Miraba por la ventanilla los trigales dorados, intentando convénceme de que aún estaba a tiempo de recuperar el control. En el centro del pueblo, en una calle estrecha de adoquines, encontré el letrero de una oficina que había visto fugazmente el día anterior. Mateo Villalobos, abogado. El apellido me sonó familiar. Recordé que mi difunto esposo solía estirarse a hablar de un compañero de universidad con ese nombre. Entré con timidez. El despacho olíase a madera encerada y a papeles antiguos. Tras un escritorio sencillo, un hombre de cabello canoso y ojos bondadosos levantó la vista de unos documentos. «Buenos días», dijo con voz pausada. «Soy Mateo Villalobos. ¿En qué puedo ayudarla?» Me presenté y, al mencionar el nombre de mi marido, vi un destello de reconocimiento en su mirada. «Claro que lo recuerdo», respondió con una sonrisa nostálgica. «Era un hombre íntegro. Y ahora, dígame, ¿qué la trae por aquí?» Me senté frente a él y, durante más de media hora, vomité la historia como si necesitara vaciar un pozo lleno de piedras. Le conté la llamada de Rebeca, la llegada de 30 personas, la invasión de mi jardín, la apropiación de mi cama, las listas interminables de compras y la forma en que me estaban usando como sirvienta sin el menor respeto. Hablé hasta quedarme sin aliento, con las manos apretadas sobre las rodillas. Mateo escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se inclinó hacia mí con una expresión grave. «Doña Ercilia, lo que usted me describe se llama abuso patrimonial y emocional. Que sean familia no les da derecho a disponer de su casa ni de sus recursos como si fueran propios. Usted es la única propietaria y puede decidir quién entra, quién se queda y bajo qué condiciones». Sentí un estremecimiento. Siempre había pensado que debía aguantar porque eran de los míos. Mateo continuó. «Existe una manera de poner límites claros sin necesidad de llegar a un conflicto violento. Puede establecer su casa como un hospedaje particular. Redactamos un contrato sencillo donde se fijen tarifas por habitación, comidas y servicios básicos. Si ellos deciden quedarse, deberán aceptar esas condiciones. Y si no aceptan, tendrán que irse». Me quedé sin palabras. Cobrar a mi propia familia por hospedarse en mi casa sonaba absurdo, casi cruel, pero, al mismo tiempo, lógico. «¿De verdad es posible?», pregunté, dudando entre la culpa y el alivio. «Más que posible. Es justo», afirmó Mateo con firmeza. «Usted ya ha gastado de sus ahorros para sostener a 30 personas. En cualquier hotel, cada familia estaría pagando cientos de euros. Aquí lo hacen gratis a costa de su sacrificio. No se trata de dinero, sino de respeto». Mateo tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir tarifas por noche, por comida, por servicios de agua y luz. Mecari me explicó que incluso podría exigir un depósito en caso de daños.
Sus palabras caían como gotas de agua fresca en un terreno árido. Salí de la oficina con una carpeta bajo el brazo y una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en años, tenía en mis manos un área de herramienta para defender mi dignidad. Volví del pueblo con la carpeta de documentos que Mateo me había entregado. La sostuve contra mi pecho como si fuera un escudo invisible. Al abrir la puerta de mi casa, me recibió un bullicio insoportable. Niños correteando por el pasillo, televisores encendidos en 2 habitaciones y el olor a fritanga que salía de mi cocina. Rebeca estaba sentada en la mesa del comedor, dictando órdenes mientras los demás se servían refrescos sin preguntar. Tomé aire y avancé hasta el centro de la sala. Todos se giraron a mirarme. Sentí las miradas como cuchillas, pero no temblé. «Necesito que escuchen», dije con voz firme, sorprendida de no reconocerme a mí misma. «Esta casa es mía, y, si desean quedarse, será bajo condiciones claras». Saqué las hojas de la carpeta y las puse sobre la mesa. Rebeca arqueó las cejas. «Divertida. ¿Qué condiciones?» «Mamá, a partir de hoy», proseguí, «cada habitación tendrá un costo de 100 euros por noche. Cada comida, 50 por persona. Y los servicios básicos, agua, luz, lavandería, 20 al día». El silencio duró apenas un instante, antes de que estallara la tormenta. «¡Estás loca!», gritó Nazario, golpeando la mesa. «¿Cobrarle a tu propia sangre?». «Avariciosa», escupió Paula, «con el bebé en brazos. Ni en el mejor hotel de Madrid pagaríamos tanto». Rebeca se levantó despacio, como una actriz que prepara su gran escena. Mamá dijo con voz grave: «Papá se revolcaría en su tumba si viera lo que estás haciendo. Siempre fuiste generosa. Siempre pensaste en los demás. ¿Qué te pasó?». Las palabras me atravesaron como un dardo envenenado. Recordar a mi difunto esposo era su estrategia favorita para hacerme ceder. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo. Lo que me pasó es que aprendí a valorarme. Respondí: «Generosidad no significa esclavitud». Las voces se alzaron todas a la vez. 30 personas gritando, protestando, reclamando. Cada frase era un golpe. «No tienes corazón. Nos humillas. Eres una vieja egoísta». El ruido era ensordecedor. Miré a Mauricio, mi hijo, con la esperanza de encontrar apoyo. Pero él, sentado en una esquina, bajó la mirada. Ni una palabra, ni un gesto a mi favor. Su silencio me dolió más que los insultos de los demás. Me aferré al borde de la mesa para no ceder. «No los estoy obligando a quedarse», continué con voz serena. «Si quieren, pueden irse. Si deciden permanecer aquí. Estas son las condiciones». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Pascual, uno de los tíos de Ignacio, se adelantó con una sonrisa socarrona. «A ver, señora, seamos serios. Esto es familia, no un negocio». Precisamente por eso repliqué. «Porque soy familia. Merezco respeto». Rebeca alzó las manos, fingiendo calma. «Escuchen, todos. Mi suegra está confundida. Seguramente algún vecino le llenó la cabeza con tonterías. Mamá, reflexiona. Tú siempre nos abriste las puertas. No puedes cambiar ahora de la noche a la mañana». Me sorprendió sentir que mi voz salía más fuerte que nunca. «Sí puedo. Y lo estoy haciendo». El griterío volvió, más alto que antes. Los niños empezaron a llorar, asustados por los adultos. Algunos hombres alzaban botellas como si fueran armas verbales. Mujeres movían la cabeza en gesto de desprecio. Yo, en medio de aquella tempestad, descubrí que mi miedo se había transformado en otra cosa, una calma firme, como la tierra después de la lluvia. Apoyé la carpeta en la mesa. Abrí las hojas y señalé con el dedo las cifras escritas con letra clara. «Estas son las tarifas. Si las aceptan, se quedan. Si no,
Se marchan. El griterío se había vuelto insoportable. 30 voces mezcladas, cada una acusándome de egoísta, de insensible, de traidora a mi propia sangre. Yo permanecía de pie junto a la mesa del comedor, con la carpeta abierta como única defensa. El aire estaba cargado de tensión cuando un golpe suave en la puerta interrumpió el alboroto. Me giré y vi a Casilda Romay, mi vecina, con un cesto de mimbre entre las manos. Llevaba verduras frescas, tomates brillantes, pimientos verdes y un manojo de hierbas aromáticas. Su presencia, serena pero firme, cortó la escena como un cuchillo. «Buenas tardes», doña Ercilia dijo con voz clara, entrando con paso decidido. Le traje algo de mi huerto. Pensé que le vendría bien para estrenarse en la cocina de su nueva casa. El silencio que se hizo fue extraño, denso. Todos observaban a la anciana vecina que, sin pedir permiso, se había convertido en testigo. Casilda dejó el cesto sobre la mesa y recorrió la sala con la mirada. No tardó en entender lo que ocurría. Vaya, cuánta gente comentó con una sonrisa apenas perceptible. Me alegra ver una familia tan numerosa visitando a su madre. Eso sí, en mis tiempos, los visitantes traían comida para compartir. No vaciaban la nevera de la anfitriona. Sus palabras, dichas con naturalidad pero cargadas de filo, cayeron como un jarro de agua fría. Varios se removieron incómodos en las sillas. Paula bajó la vista. Ignacio carraspeó nervioso. Incluso Rebeca, que siempre tenía una respuesta lista, tardó en reaccionar. «No es lo que parece», atinó a decir, forzando una sonrisa. «Solo hemos venido a pasar unos días». Casilda arqueó una ceja. «Unos días. 30 personas. Debe de ser costoso. Espero que estén colaborando con los gastos». El silencio volvió, aún más pesado. Yo contenía el aliento, observando cómo mis huéspedes se miraban entre ellos, incapaces de articular una excusa. «Es que somos familia», respondió finalmente Rebeca, con tono defensivo. «No tendría sentido que le pagáramos a mi suegra». Casilda dejó escapar una carcajada seca, sin rastro de humor. «Ah, con más razón. La familia es la que más debería cuidar, no aprovecharse. Mi hija, cada vez que viene con mis nietos, me llena la despensa. Dice que su deber es que yo no gaste ni un euro de mi pensión en ellos. Así es como debe ser». Las miradas de reproche se dispersaron entre los presentes, como si la vergüenza empezara a calar. Un niño, ajeno al drama, preguntó si ya estaba lista la comida. El contraste me dolió, pero también me dio fuerza. Precisamente intervine. Por eso he puesto condiciones. No puedo mantener a todos con mis ahorros. Rebeca intentó recuperar el control. «Casilda, usted no entiende. Esto es un asunto familiar». La vecina se acomodó el pañuelo de lunares y habló con firmeza. «Lo entiendo mejor de lo que cree. No hay excusa para convertir a una mujer mayor en criada de 30 personas. Mauricio, que hasta entonces había guardado silencio, alzó la vista hacia su vecina y luego hacia mí. Por un momento creí ver duda en sus ojos, como si la vergüenza comenzara a despertarlo. La sala quedó impregnada de incomodidad. Nadie se atrevía a levantar más la voz con aquella testigo inesperada presente. Yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. La presencia de Casilda había dejado una huella incómoda en la sala. Nadie hablaba con la misma soltura que antes, y yo podía sentir que las miradas ya no eran solo de burla o desprecio, sino de cálculo. Rebeca, siempre rápida en recomponerse, tomó la iniciativa. Se levantó, con esa sonrisa helada que aprendí a temer, y habló como si fuera la portavoz de todos. «Muy bien». Mamá dijo, «Teatral, hemos reflexionado. Sabemos que mantener a tanta gente cuesta dinero. No queremos que se sienta explotada.
Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron. Otros suspiraron aliviados, como si por fin se llegara hasta un acuerdo. Yo esperé en silencio. «Así que hemos decidido contribuir», continuó Rebecca. 200 no, porque sería excesivo para nosotros. Pero podemos darle 300 euros por toda la estadía. 2 semanas, 30 personas. ¿Qué le parece? Sentí cómo la indignación subía como fuego por mi garganta, pero mantuve la compostura. Vi los rostros expectantes, convencidos de que Mestácite me estaban haciendo un favor inmenso, y entonces recordé la carpeta que llevaba en mi bolso, la que Mateo había preparado con tanta minuciosidad. «De acuerdo», dije con calma. El alivio fue inmediato. Algunos aplaudieron, otros sonrieron satisfechos. Rebecca incluso me abrazó brevemente, como si hubiera ganado la partida. Pero yo no había terminado. «Acepto los 300 euros», proseguí, sacando los papeles, pero con contrato. La palabra cayó como un trueno en la habitación. «¿Contrato?», repitió Ignacio, frunciendo el ceño. Extendí los documentos sobre la mesa y, con voz serena, expliqué. «Aquí están las condiciones. Por la cantidad que ofrecen, los 30 tendrán derecho a dormir en el suelo de la sala, sin acceso a camas. Una comida básica al día, arroz y frijoles. Y el uso limitado del baño en horarios establecidos. Nada más». El silencio duró unos segundos, hasta que estalló la tormenta. «Esto es una burla», gritó Paula, apretando al bebé contra el pecho. «¿Una comida? ¿Y qué hay de los niños?», vociferó Nazario. «¿Dormir en el suelo? Ni en un cuartel militar», añadió Pascual. Rebecca intentó mantener la compostura, pero su cara se desfiguraba de rabia. «Mamá, esto es indignante. ¿Cómo puede tratarnos peor que a extraños?». Me incliné hacia adelante, clavando la mirada en la suya. «Porque los extraños pagan lo que consumen. Ustedes no». Las voces se elevaron todas a la vez. Sentí cómo las paredes vibraban con la furia colectiva. Algunos me insultaban. Otros intentaban hacerme sentir culpable. Mauricio, mi hijo, permanecía callado en la esquina, incapaz de intervenir. «No tienen obligación de firmar», añadí, alzando la voz por encima del tumulto. «Si no están de acuerdo, pueden buscar otro lugar». Rebecca golpeó la mesa con el puño. «Nos quiere echar a la calle», no respondí, sin pestañear. «Les ofrezco un trato justo. Ustedes propusieron 300. Estas son las condiciones que equivalen a esa suma». Casilda, que aún estaba allí, cruzó los brazos y asintió con aprobación. «Muy bien planteado», dijo en voz alta. «Eso se llama poner límites». El grupo se removió, incómodo bajo la mirada ajena. La furia no desaparecía, pero la seguridad que yo proyectaba comenzaba ya a desarmarlos. El estrépito dentro de mi casa era ensordecedor. 30 voces alzadas contra mí, cada una lanzando reproches y amenazas, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. La carpeta con el contrato seguía sobre la mesa, intacta, como un muro invisible que ninguno de ellos quería aceptar. En medio de ese caos, alcancé a ver a Casilda Romay moverse discretamente hacia la puerta. Nadie le prestó atención. Todos estaban demasiado ocupados gritándome. Con paso lento pero firme, salió al porche. No supe qué hacía y hasta mucho después, cuando la tensión ya había llegado a su punto máximo. Pasaron unos 20 minutos. La discusión seguía ardiendo, y yo ya casi no sentía las piernas del cansancio de sostenerme frente a aquel ejército. De pronto, se escucharon 2 golpes secos en la puerta principal. El silencio cayó como un manto. Rebecca abrió con brusquedad, convencida de que sería algún vecino curioso, pero lo que encontró fueron 2 hombres uniformados de verde, la Guardia Civil. Entraron con porte solemne,
saludando con cortesía. «Buenas tardes», dijo uno de ellos, un agente de rostro sereno llamado Sargento Molina. «Hemos recibido un aviso de que podríase haber un conflicto de convivencia en esta vivienda». El murmullo recorrió la sala. Nadie se atrevía así a hablar. Yo avancé hasta quedar frente a ellos. «Soy la propietaria de la casa», dije con voz clara, aunque el corazón me latía como un tambor. El sargento Molina me miró con atención y luego recorrió la habitación con la mirada. Los niños estaban en silencio, los adultos con gestos de incomodidad, y Rebeca trataba de mantener la compostura. «Explíquenos la situación», pidió el segundo agente, un joven de apellido Llamas, con un tono menos severo. Respiré hondo y resumí la llamada inesperada. La llegada de 30 personas sin invitación. Las exigencias constantes. El intento de imponerme gastos imposibles y mi decisión de poner condiciones con un contrato. Los agentes se miraron entre sí. Molina habló entonces, con voz firme y pausada. «Queda claro, señoras y señores, la señora Valtierra es la única propietaria de esta vivienda. Si ustedes no respetan su voluntad, si permanecen aquí contra sus condiciones, se considera allanamiento de morada». La palabra retumbó en la sala como un disparo. «Allanamiento». Nunca nadie se lo había dicho en voz alta. «Pero somos familia», atinó a decir Rebeca, con un hilo de voz que buscaba sonar convincente. El agente Llamas la miró con severidad. «La ley no distingue entre parientes o desconocidos. La casa es de ella, y su voluntad debe respetarse». El silencio fue total. Ni siquiera los niños osaron quejarse. Vi cómo algunos bajaban la vista. Otros tragaban saliva, y más de uno apretaba los labios para contener una réplica. El sargento Molina se acercó a la mesa y posó la mano sobre los papeles. «Aquí hay un contrato. Ustedes tienen dos opciones: aceptar los términos de la propietaria o marcharse de inmediato». Rebeca intentó sonreír, pero la máscara se le resquebrajaba. «Esto es una exageración. No hemos hecho nada malo. Han ocupado un espacio sin autorización expresa», corrigió Molina, «y la señora ha manifestado claramente su decisión. La próxima vez que alguien se niegue a salir, será detenido». Yo permanecía en silencio, sintiendo que por primera vez la balanza se inclinaba hacia mí. Rebeca buscó la mirada de Mauricio. «Mi hijo». Él seguía callado, con el rostro desencajado. No pronunció palabra, pero su silencio ya no era cómplice. Era el silencio de alguien que empezaba a comprender la gravedad de lo que había permitido. Casilda, que había entrado detrás de los agentes, me dedicó una leve sonrisa de aliento. Sentí un calor inesperado en el pecho. La sala entera, antes un campo de batalla de voces, se transformó en un espacio helado donde todos contenían la respiración. El eco de las palabras del sargento Molina seguía flotando en la sala cuando, de pronto, la tensión se rompió en una explosión de gritos. «Esto es una injusticia», vociferó Pascual, levantando las manos como si quisiera golpear la mesa. «Jamás había visto algo tan vergonzoso», añadió Paula, con el bebé llorando en sus brazos. Rebeca, enrojecida, daba vueltas como un animal enjaulado, buscando un resquicio para recuperar el control. Pero la presencia de los agentes de la Guardia Civil había dejado claro que no había escapatoria. Los papeles estaban sobre la mesa. Las condiciones eran innegociables y mi determinación era un muro al que ninguno podía atravesar. «Muy bien», gritó finalmente Rebeca. «Si no somos bienvenidos, nos iremos». El murmullo se convirtió en caos. Las maletas comenzaron a cerrarse a toda prisa. Los niños lloraban porque no entendían por qué debían marcharse, y las voces de reproche se multiplicaban. El suelo del salón retumbaba con los pasos apurados.
Como si mi casa expulsara cada uno de esos intrusos. Ignacio me lanzó una mirada cargada de odio. No espere que volvamos a tratarla con respeto después de esto, me escupió. Respeto nunca hubo, le respondí, sin alzar la voz. Mientras tanto, Rebeca subió las escaleras para recoger sus pertenencias. El golpe de cada cajón cerrado resonaba como un portazo en mi corazón, pero no de dolor de liberación. Minutos después bajó con su maleta, arrastrándola con fuerza. Se plantó frente a mí, con el rostro desfigurado por la rabia. «Escúchame bien», mamá dijo con un tono que pretendía ser sentencia. «Algún día estarás enferma, sola, sin nadie que te cuide. Y ese día llorarás por nosotros». La miré fijamente, sintiendo que mis palabras tenían el peso de toda una vida. Prefiero sola y libre que acompañada y esclava. El silencio que siguió fue absoluto. Ni los niños se atrevieron a murmurar. Rebeca parpadeó, sorprendida de escuchar una firmeza que nunca antes había visto en mí. Uno a uno, fueron saliendo con las maletas en mano. Los coches se llenaron de bultos, de voces airadas, de promesas de venganza que se perdían en el aire. Mauricio, mi hijo, fue el último en cruzar la puerta. Dudó un instante, como si quisiera decir algo, pero terminó bajando la cabeza y subiendo al vehículo sin abrir la boca. Desde el porche, observé cómo los 3 coches arrancaban levantando polvo. El rugido de los motores se alejó lentamente, hasta desaparecer en la carretera que llevaba al pueblo. El silencio que quedó tras su partida era tan denso que podía tocarse. Me quedé de pie, sola, en el umbral de mi casa. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de una fuerza nueva. El viento movió suavemente las ramas de los árboles, como si la naturaleza misma me felicitara por haber recuperado mi espacio. Dentro, todo estaba revuelto. Platos sucios, migas por el suelo, toallas húmedas amontonadas en un rincón. Pero ya no me importaba. Cada resto de desorden era una prueba de que se habían ido, de que mi casa volvía a ser mía. Casilda apareció en el jardín, con su bastón y esa mirada de sabia complicidad. «Ya está hecho», me dijo. Simplemente asentí, sin necesidad de palabras. Sabía que ella había sido mi aliada silenciosa, el testigo que me dio valor para no ceder. Entré de nuevo en la casa. Cerré la puerta con llave y apoyé la frente en la madera. Respiré hondo. La soledad que me rodeaba no era amarga. Era una soledad elegida, digna, limpia. El silencio de la casa tras su partida era abrumador, pero no doloroso. Caminé lentamente por cada rincón, contemplando el rastro de la invasión, platos sucios apilados en la cocina, migajas incrustadas en la alfombra, huellas de zapatos en el pasillo, toallas húmedas colgadas de las sillas. Lejos de deprimirme, cada señal era un recordatorio de que, por fin, había recuperado mi espacio. Me até un pañuelo a la cabeza, arremangué la blusa y comencé a limpiar. El sonido del agua corriendo, el olor del jabón y el brillo que regresaba a las superficies me reconfortaban más que cualquier palabra. Fregué el suelo hasta que el mosaico volvió a relucir. Lavé los platos con calma, como si cada trasto recuperado fuera una victoria personal. El sofá, que tantas noches había soportado mi cansancio, lo sacudí con fuerza y lo dejé frente a la ventana, donde siempre lo había soñado. Cuando terminé la cocina, abrí de par en par las ventanas del salón. El aire fresco entró como un bálsamo, llevándose el hedor de frituras y cerveza. Sentí que mi casa respiraba de nuevo, como si también ella hubiera sufrido la invasión y ahora pudiera descansar conmigo. Esa tarde, Casilda se presentó con su bastón y una canasta nueva, esta vez con pan recién horneado. «No venía aquí a interrumpir», dijo con su habitual franqueza.
sino a acompañarla. Se la veía tan sola después de esa batalla. No sola, le respondí con una sonrisa tímida. Libre. Nos sentamos en la terraza con 2 tazas de café. Por primera vez en mucho tiempo, reí sin sentir culpa. Casilda me contó anécdotas de su juventud, de cómo había aprendido a defenderse de parientes aprovechados. Me sorprendió lo fácil que era conversar con ella. Sus palabras eran una mezcla de ternura y firmeza que yo necesitaba. Comprendí que en ese pueblo no estaba condenada al aislamiento. Tenía una vecina que podía ser amiga, aliada, casi hermana. Días después, recibí otra visita inesperada. Era don Mateo Villalobos, el abogado. Traía consigo una carpeta más gruesa que la anterior. He preparado lo que hablamos. Doña Ercilia dijo, entrando con un gesto respetuoso. Aquí tiene las cláusulas para blindar legalmente la propiedad. Nos sentamos en la mesa ya despejada. Mientras desplegaba los documentos, me explicó con paciencia podía registrar la casa como vivienda privada con cláusulas de acceso restringido. Definir legalmente las condiciones para cualquier estadía y, lo más importante, otorgar poder a un tercero de confianza él mismo, o incluso Casilda para intervenir en caso de abuso. La familia suele creer que la sangre les da derecho a todo, me dijo con tono grave. Pero la ley es clara. Esta es su propiedad. Y solo usted decide. Lo escuchaba con una mezcla de alivio y gratitud. Firmé cada hoja con mano firme, sintiendo que con cada trazo se cerraba una puerta al pasado y se abría otra hacia la tranquilidad. Cuando Mateo se fue, guardé la carpeta en un cajón con llave. Luego recorrí la casa ya limpia y ordenada. El olor a flores regresaba al jardín. Mis libros volvían a ocupar su sitio. La cama estaba intacta, esperándome. Por primera vez desde que me mudé, sentí que aquel lugar era realmente mi refugio. Esa noche, al acostarme, el silencio no me pareció vacío. Era un silencio lleno de promesas, pero en el fondo de mi pecho latía una pregunta inquietante. 2 semanas después de la tormenta, cuando ya creía que la calma se había instalado definitivamente en mi vida, escuché el sonido inconfundible de un coche deteniéndose frente a la casa. Estaba en el jardín, acomodando las plantas que habían sobrevivido a los pisotones, cuando vi bajar a Mauricio y, detrás de él, a Rebeca. Llevaban un aire extraño, como de actores que ensayan un papel que no les sale del todo bien. Mauricio traía una caja envuelta en papel brillante, con un lazo rojo desproporcionado. Rebeca, un ramo de flores que seguramente no había cortado con sus propias manos, se acercaron despacio, como quien mide el terreno antes de entrar en combate. «Mamá», empezó Mauricio, con voz insegura, «venimos a hablar contigo». Me limpié las manos con el delantal y me quedé en silencio, esperando. Había aprendido que no siempre hacía falta llenar los huecos con palabras. Rebeca fue la primera en romper la barrera. «Sabemos que las cosas no salieron bien la última vez», dijo, bajando la mirada con gesto ensayado. «Quizás exageramos un poco». La palabra exageramos me dolió por su tibieza. No era exageración, era abuso, pero me limité a seguir escuchando. «Hemos estado pensando», continuó Mauricio, evitando mirarme a los ojos. «Se acerca la Navidad y... bueno, sería bonito pasar una semana aquí, en familia. Queremos arreglar las cosas». Rebeca asintió rápidamente, como si las frases estuvieran pactadas. «Por supuesto, no pretendemos que cargues sola con todo. Esta vez pagaríamos». Sacó de su bolso un sobre y lo dejó sobre la mesa del porche. El sobre parecía pesado, pero yo no lo toqué. 500 euros, dijo con una sonrisa tensa. Para cubrir los gastos de una semana, comida, luz, lo que haga falta. Es un gesto, mamá,
para que veas que estamos dispuestos a cambiar. El viento agitó las hojas secas alrededor de nosotros. Yo me quedé observando el sobre, inmóvil, como si fuera un objeto extraño que pudiera estallar al tocarlo. Recordé las noches en el sofá, las listas interminables de compras, las frases hirientes. Papá se revolcaría en su tumba. Eres egoísta, nos vas a dejar en la calle. Cada palabra sí había sido un clavo en mi paciencia. Rebeca notó mi silencio y frunció los labios. No digas que no lo intentamos. Ercilia, venimos con la mejor intención. Es Navidad. Mamá, ¿qué familia no se reúne en Navidad? Mauricio intervino, con un tono más suave. Queremos empezar de nuevo. Solo una semana. Prometemos ayudar con la limpieza, con la cocina. Lo escuchaba y pensaba en la carpeta de Mateo, en las cláusulas que blindaban mi propiedad. Pensaba en la mirada franca de Casilda, en las tardes tranquilas que había recuperado. Realmente quería entregar otra vez mi paz a cambio de 500 euros. El silencio se prolongó. Rebeca empezó a inquietarse. «Mamá, ¿no vas a decir nada?», preguntó con un deje de irritación. «Estamos haciendo un esfuerzo. Es que nunca te conforma nada». Yo la miré fijamente, sin apartar los ojos de los suyos. Sabía que había llegado el momento de soltar una sola palabra, la que marcaría la diferencia entre seguir siendo dueña de mi vida o volver a convertirme en esclava. El sobre con los 500 euros seguía sobre la mesa, intacto. Lo miraba como si fuera un objeto extraño, incapaz de tentarme. Afuera, el aire de noviembre agitaba las ramas desnudas de los árboles, y yo sentía que la misma brisa que entraba por la ventana abierta me limpiaba el corazón de la duda. Rebeca se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que tantas veces me había confundido en el pasado. «Entonces, ¿qué dices?», mamá preguntó con voz melosa. Navidad en familia. Una semana tranquila. Mis dedos rozaron la madera de la mesa, firme y fría. Tomé aire y solté las palabras que llevaba años conteniendo. No, el silencio fue inmediato. Ni siquiera los pájaros se escuchaban. Rebeca parpadeó varias veces, incrédula, mientras Mauricio bajaba la cabeza como si hubiera recibido un golpe. ¿Cómo que no? Rebeca se recuperó enseguida. «Mamá, no estamos pidiendo un regalo, te estamos ofreciendo dinero». Y yo les digo que no, respondí con calma. Mi casa no es posada, no es refugio de quienes vienen solo a servirse. La sonrisa de Rebeca se quebró. Su voz subió de tono. «Eres egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Me reí por dentro ante semejante descaro. «Lo que han hecho», dije, mirándola fijo, «es vaciar mi nevera, pisotear mi jardín y tratarme como sirvienta. Eso no es ayuda, es abuso». Mauricio se levantó de la silla de golpe. Tenía los ojos rojos, como si estuvieras a punto de llorar. «Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Yo solo quiero que estemos juntos». Me temblaron las manos, pero no cedí. «¿Juntos cómo? Hijo, ¿tú callado? Mirando cómo tu mujer y su familia me utilizan. Juntos significa yo en el sofá mientras ustedes duermen en mi cama». Mauricio se cubrió el rostro con las manos. Lo escuché sollozar, dividido entre la lealtad a su esposa y el amor a su madre. Mi corazón quiso correr a abrazarlo, pero contuve el impulso. El amor verdadero no significa rendirse a la manipulación. Rebeca se levantó entonces, y con un movimiento brusco abrió la puerta del coche estacionado afuera. De allí sacó a mi nieto mayor, Julián, de apenas 6 años. Lo empujó suavemente hacia mí, con gesto calculado. «Mira», abuela dijo con voz teatral, «¿de verdad vas a rechazar a tu propio nieto en Navidad?». El niño me miró con sus grandes ojos, sin entender nada. Llevaba en las manos un dibujo mal doblado.
Un árbol de Navidad pintado con crayones. Te lo hice a ti, abuela dijo con inocencia. Sentí un nudo desgarrador en la garganta. El corazón me gritaba que lo abrazara, que dijera que sí. Pero entonces comprendí Rebeca usaba al pequeño como escudo, como moneda de cambio. Era la misma estrategia de siempre, solo más cruel. Me arrodillé para estar a la altura del niño. Acaricié su mejilla y tomé el dibujo con cuidado. Gracias. Mi amor, es el árbol más hermoso que he visto. Pero escucha, abuela, siempre te recibirá con cariño. Cuando vengas con respeto, no como excusa para que otros me falten al respeto. El niño no entendió del todo, pero asintió con la seriedad de los inocentes. Rebeca apretó los labios, furiosa de que su truco no funcionara. No tienes corazón. Escupió. Una abuela que rechaza a su propio nieto no merece llamarse madre. Me puse de pie, con el dibujo en la mano. Lo que no merece llamarse familia es quien usa taxas a un niño para manipular. Mauricio me miraba con lágrimas en los ojos. Por un segundo creí que iba a dar un paso hacia mí, pero se quedó inmóvil, atrapado en sus propias cadenas. Rebeca lo tomó del brazo con brusquedad. «Vámonos. Ya se arrepentirá». Salieron de la casa arrastrando la derrota. Yo me quedé sola, con el dibujo en las manos, temblando, pero firme. Había dicho el no que cambiaría todo. Apenas habían cerrado la puerta cuando el eco de sus voces quedó flotando en la casa. Yo seguía de pie, con el dibujo de Julián en las manos, como si fuera un escudo contra la tormenta emocional que había intentado arrasarme. Creí que se marcharían para siempre. Pero no pasó mucho tiempo antes de escuchar de nuevo el motor del coche. Rebeca y Mauricio habían vuelto a detenerse frente al portón. No entraron de inmediato. Los vi desde la ventana discutir en voz baja. Finalmente, fue Rebeca quien empujó a Mauricio hacia la puerta, obligándolo a tocar. Abrí con cautela, ya sin la sorpresa que me había sacudido otras veces. Mamá, dijo mi hijo, con los ojos aún enrojecidos. No queremos pelear más, solo venimos a deshablar. Rebeca permanecía detrás de él, en silencio, pero con la mirada fija en mí. Calculadora. Díganme entonces qué pretenden, respondí, firme. Nos sentamos en la mesa. Mauricio tardó unos segundos en hablar, como si las palabras pesaran demasiado. Mamá, papá no querría esto. Ese nombre, esa memoria, cayó como un mazazo en mi pecho. Rebeca, notando la grieta, se apresuró a intervenir. Exacto. Su difunto esposo siempre soñó con que la familia estuviera unida. ¿Acaso crees que estaría orgulloso de ti? Viéndote rechazar a tus hijos y nietos en Navidad. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero respiré profundo. La imagen de mi marido apareció nítida, su voz serena, sus manos fuertes sosteniendo las mías en los días difíciles. Recordé la última conversación que habíamos tenido sobre la familia, poco antes de su enfermedad. Ercilia me había dicho, nunca confundas sacrificio con amor. El amor verdadero incluye respeto. Si algún día te faltan al respeto, defiéndete. Aunque duela, su voz volvió a mí como un faro en la oscuridad. No les dije con calma, aunque me temblaba la voz. Mi esposo jamás habría permitido que me trataran como esclava en mi propia casa. Él sabía que el amor es respeto, no abuso. Mauricio bajó la cabeza, visiblemente quebrado. Mamá, solo quiero que estemos juntos, susurró. No sé cómo manejar esta situación. Hijo, juntos sí. Pero no así, le respondí, no a costa de mi dignidad. Rebeca golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta de dignidad. ¿Qué dignidad puede tener una mujer sola, vieja, en una casa perdida en el campo? Lo único que te queda somos nosotros. Y cuando ya no puedas valerte por ti misma, llorarás por habernos cerrado la puerta.
Me puse de pie despacio. Cada palabra suya pretendía ser un látigo. Pero lo que sentí fue un impulso de fuerza que no sabía que tenía. Prefiero quedarme sola con mi dignidad intacta, que rodeada de gente que solo me quiere como sirvienta. Mauricio sollozó otra vez. Intentó tomar mi mano, pero Rebeca lo apartó con brusquedad. «Si no cambias de opinión», mamá, dijo ella con los ojos encendidos, «la familia entera te dará la espalda. No volverás a ver a tus nietos». Tragué saliva. El dolor era real, pero no suficiente para doblarme. No soy yo quien se aleja de mis nietos. Respondí. Son ustedes quienes los usan como armas. Y cuando crezcan, ellos mismos juzgarán quién decía la verdad. El silencio se extendió por la habitación. Rebeca me observaba como si buscara la última fisura para hundirme. Mauricio se secaba las lágrimas sin saber qué decir. Yo apreté el dibujo de Julián contra el pecho y sentí que, por primera vez, el recuerdo de mi marido no me debilitaba, me fortalecía. El aire dentro de la casa se volvió pesado, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Mauricio permanecía sentado con la cabeza gacha, las manos entrelazadas, mientras Rebeca lo miraba con rabia muda. Yo sostenía el dibujo de Julián contra el pecho, como si fuese un recordatorio de que aún existía inocencia en medio de tanta manipulación. No hubo más gritos, no hubo portazos ni amenazas altisonantes. La derrota tenía un sonido distinto, el de las palabras no dichas, el de las maletas que se arrastran lentamente, el de los pasos que intentan ser firmes pero revelan cansancio. Rebeca se levantó sin mirarme. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Mauricio tardó más, como si su cuerpo pesara 1 tonelada. Antes de salir, giró apenas el rostro hacia mí, con los ojos húmedos, y susurró: «Lo siento». Mamá, no era una disculpa completa, pero era lo más cercano que había escuchado de él en mucho tiempo. Julián, el niño, me miró desde el umbral. Levantó la mano para despedirse, inseguro, y yo le sonreí con ternura. «Cuídate». «Mi amor», le dije. Rebeca lo jaló suavemente del brazo y lo guió hacia el coche, afuera. El motor arrancó, pero no con el estruendo desafiante de la primera vez. Esta vez sonaba cansado, apagado, como resignado. Vi cómo se alejaban lentamente por el camino de tierra. Sin mirar atrás, me quedé sola en el umbral, respirando hondo. El silencio que siguió no era vacío, estaba lleno de paz. Era el silencio de una casa que volvía a pertenecerme, de un corazón que había aprendido a decir no, y no se arrepentía. Entré. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Recordé la voz de mi difunto esposo. Aquella frase que había regresado a mí tantas veces. El amor verdadero incluye respeto. Esa verdad se había convertido en mi armadura. Minutos después, escuché pasos en el jardín. Abrí la ventana y vi a Casilda acercarse con su bastón, moviéndose con esa dignidad tranquila que la caracterizaba. Ya se fueron. ¿Verdad?, preguntó con una sonrisa sabia. Asentí, incapaz de ocultar la mezcla de alivio y cansancio que me invadía. Por fin susurré. Casilda me miró con ternura y firmeza a la vez. «No perdiste a tu familia», Ercilia dijo, poniéndome una mano en el hombro. «Lo que hiciste fue descubrir quién nunca lo fue». Sus palabras se clavaron en mí como una revelación. Yo había temido quedarme sola, pero entendí que la soledad no era ausencia de gente, sino ausencia de respeto. Y ahora, rodeada de silencio y de una amiga verdadera, no me sentía sola en absoluto. Me serví un café. Me senté frente a la ventana y observé mi jardín, todavía marcado por huellas, pero vivo, recuperándose como yo. 6 meses pasaron como un suspiro. El invierno dio paso a la primavera, y con ella mi jardín se transformó en un festival de colores.
Los rosales que había podado con paciencia llenaban el aire de perfume. Los tomates recuperados crecían firmes. Y hasta las flores silvestres parecían inclinarse agradecidas al sol. Cada planta me recordaba que, igual que yo, había resistido el maltrato y renacía con más fuerza. Mis días ya no eran una carga. Por las mañanas, después de un café caliente en la terraza, caminaba hasta el centro comunitario del pueblo, donde me inscribí en clases de pintura. Al principio me sentía torpe. El pincel temblaba en mis manos como si no me perteneciera, pero pronto descubrí el placer de plasmar en un lienzo lo que llevaba dentro: campos dorados, cielos amplios y a veces la silueta de un árbol solitario, erguido contra el viento. Era, sin duda, mi autorretrato. Allí conocí a mujeres de mi edad que habían vivido batallas parecidas, viudas, separadas o simplemente cansadas de ser invisibles. Entre pinceladas y charlas se formó una hermandad inesperada. Reíamos, compartíamos historias y nos apoyábamos como familia verdadera, esa que se elige, no la que se impone por lazos de sangre. En el pueblo también encontré nuevas amistades. Don Carlos, un jardinero jubilado que vivía al final del camino, empezó a visitarme con frecuencia. Me enseñabas a reconocer la tierra buena para sembrar, a distinguir plagas y a hacer compost con restos de cocina. Su conversación era ligera, pero cargada de sabiduría práctica. Yo lo escuchaba con gratitud, sabiendo que cada consejo era un regalo sincero, sin condiciones. La casa, una vez invadida, ahora era mi santuario. El olor a madera limpia, las cortinas que yo misma escogí, los cuadros recién pintados en las paredes, todo respiraba mi esencia. Cada rincón me recordaba que la paz no se hereda ni se regala, se conquista. De vez en cuando, el teléfono sonaba con un nombre conocido en la pantalla: Rafaela. Siempre el mismo tono apremiante. «Mamá, ¿podrías cuidar a los niños este fin de semana, mamá? Necesitamos un préstamo. Solo temporal. Mamá, es que tú tienes espacio en la casa y nosotros estamos apretados». Yo escuchaba en silencio, con una sonrisa tranquila, y después de unos segundos respondía con la misma frase, simple y firme: «Lo siento, mi amor, no puedo ayudarte». Y colgaba. Ya no había lágrimas después de esas llamadas, solo un alivio sereno, porque entendí que amar a alguien no significa entregarle la llave de tu dignidad. Casilda seguía siendo mi confidente más cercana. Cada tarde venía con su bastón y su risa contagiosa, trayendo pan o historias del pueblo. Nos sentábamos juntas en el porche, viendo cómo el sol se hundía detrás de las colinas, y a veces bastaba con mirarnos para entendernos sin palabras. Una noche, mientras guardaba mis pinceles tras otra jornada de pintura, me descubrí pensando en todo lo que había cambiado. Cerré los ojos y escuché la voz de mi difunto esposo. Clara como el primer día: el amor verdadero incluye respeto. Sonreí. Tenía razón. Y yo por fin lo había entendido. Aprendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad y la vida que me pertenece.